el año de los Juegos pues me lesioné, no sabía si iba a los Juegos y para recuperarme fueron muchas horas y bueno, un proceso complicado, especialmente porque de cierta manera entendía que por mucho que me recuperara, o sea, la preparación para los Juegos no iba a ser la misma, no iba a llegar en mi 100%. Y sí, yo pensé que después de Río pues iba a parar y como de cierta manera ese era como el último esfuerzo que hacía, tal vez así lo justificaba en mi mente, que bueno, vale la pena porque es lo último que hago. A la gente que no conoce Guatemala, que me ha pasado muchísimo en la vela, cuando yo empecé, en la vela utilizas el código del país, el GUA. Cuando yo empecé a competir, pues nadie sabía dónde era GUA y siempre me preguntaban, ¿GUA? ¿Dónde es GUA? Y eso me motivaba muchísimo. Siempre decía, si usted no sabe dónde es Guatemala, le voy a enseñar que Guatemala está en el podio. Atitlán para mí es el lugar más lindo del mundo. Siempre lo he dicho desde pequeño, pero la vela sí me ha llevado a tantos lugares del mundo que he conocido sitios espectaculares, pero siempre digo, para mí lo más lindo es Atitlán. Es un lago en el que tienes todo lo que me gusta hacer. A mí me gusta montar bici, me gusta velear, me gusta hacer kite, el wakeboard, y todo lo puedo hacer aquí en el lago. Crecí haciendo todas esas actividades aquí en el lago, pero de cierta manera es mucho más que los deportes que puedes hacer porque tiene muchísima mística, tiene los tres volcanes, todos los pueblos alrededor del lago, muchísima cultura. Es un lugar mágico, la verdad. Yo acompañaba siempre a mis papás los fines de semana, ellos competían juntos, mi papá navegaba con mi mamá y me recuerdo haberlos ido, nos íbamos a ver, yo me quedaba jugando y viéndolos. Él desde muy pequeño fue muy competitivo y esto es algo que lo llevamos en la sangre, pues, de practicar deporte o no importa si es fútbol o tenis o no importa, hasta ahora juegos de mesa, son competitivos y él ya había agarrado desde muy temprana edad la esencia de la vela. Al principio los miraba competir y como que fue muy natural la transición a yo empezar a competir con mi papá. Cuando Juan Ignacio empieza a competir contra mí, la que se sube conmigo al barco es Isabela. Entonces era Isabela y yo contra Juan Ignacio López y contra Marisabel, mi esposa. Y creo que no ganamos ningún mundial, pero sí tanto Juan Ignacio como Jason Hess han quedado entre los primeros 3, 4 primeros en varios campeonatos mundiales. Mi padre fue a 3 Olimpiadas, yo empecé a los 4 años y o sea, fui a muy temprana edad, estaba compitiendo, entonces se puede ver como que si de cierta manera me forzaron a hacerlo, pero o sea, no fue para nada así. Siempre me gustó, me di cuenta que tenía facilidad para eso y sí, nunca fue que tuve que tomar una decisión si me gusta hacerlo, si no me gusta hacerlo. Esto solo fue algo que, o sea, se puede decir que nací con ello, entonces solo se ha ido dando en mi vida y ha sido algo muy natural.
Juani. La familia es súper importante porque empezamos con el deporte pues de primero a nivel familiar, era algo que disfrutábamos pues el fin de semana. Mi hermana pues tenemos como relativamente la misma edad, nos llevamos un año, entonces pues empezamos a navegar casi juntos, empezamos a competir juntos y íbamos a las competencias en las categorías juveniles. Y ahora, pues, imagínate poder llegar de competir el fin de semana en el lago de Amatitlán a poder competir en Juegos Olímpicos, pues es un paso muy grande que lo disfruto mucho yo, lo disfruta mucho Isabela, pero definitivamente el que más lo debe disfrutar es mi papá. Me da mucho satisfacción haber podido apoyar a mis hijos a que puedan seguir haciendo el deporte y conseguir sus metas o perseguir sus ambiciones a la edad que tienen. Creo que lo mejor que nos pudo haber pasado es que mis hijos sean deportistas y hayan tenido una vida sana. Todos somos deportistas aquí en la casa. Nos ha mantenido juntos todas nuestras experiencias como familia. La mitad de ellas han sido peleando. De las cosas que admiro muchísimo de mi hermano creo que su capacidad de analizar las cosas. Creo que desde chiquito tenía sus metas bastante claras y objetivos marcados y sigue con eso y no va a parar hasta que se sienta satisfecho con lo que ha logrado. Desde chiquitito él, todo lo que hizo, todo lo que trabajó, yendo a competencias, viendo cómo mejoraba él, solo, siempre tan solo. Para él algo que se complique no es un bloqueo o algo que lo pare, sino que lo motiva más y eso, no sé, dice muchísimo y lo ha reflejado con todos sus logros. El apoyo de mi esposa, la verdad que lo es todo. Siempre me ha apoyado, es la persona siempre más pendiente de mis resultados, de mis competencias, de mis entrenos y nunca lo hubiera podido haber hecho sin ella, especialmente ahorita que ya pues, tenemos una familia. Prácticamente soy de las pocas que tiene el privilegio de estar con él y que a él le funcione, porque eso también uno tiene que aprender a respetar cuando él sí me necesita en una competencia y que viaje con él o entrenos y cuando no es lo mejor para él. Que él también creo que esté tranquilo, que sabe que si no le funciona yo me puedo quedar y darle su espacio y si sí, yo estoy ahí para apoyarlo. Ella se encarga de lograr hacer todo para que yo pueda pues, seguir enfocado y seguir luchando por la meta que tenemos los dos en conjunto. Pues para ella también su meta es que yo cumpla mi sueño y los dos luchamos por ese sueño en conjunto. Tenía muchos años de no pasar más de 2 semanas en Guatemala, 2, 3 semanas y ya iba para afuera. Cuando estaba empezando, yo entrenaba muchísimas horas aquí solito en el lago. Salía a navegar todos los días solo, me lo disfrutaba muchísimo. Pero el año pasado, pues, de cierta manera, pues, no tenía otra opción. Tal vez no, al principio no lo disfrutaba, pero después empecé a valorar que en verdad aquí en Guatemala, en el lago de Atitlán, tenemos de los mejores lugares del mundo, a mi opinión, para entrenar y el haber podido pasar muchos meses aquí fue una alegría muy grande que también me motiva a querer seguir en mi carrera deportiva porque el haber regresado a entrenar aquí es un poquito diferente a un día de entreno cuando estoy afuera. Le dedico más tiempo a mi preparación física, entonces hago ya sea un esfuerzo grande en la bicicleta, en el remo, en el gimnasio con el entreno de fuerza y pues de cierta manera se complementa un poquito con el entrenamiento técnico en el agua. Un día normal es levantarme, hacer una rutina para mantener bien la espalda, que
por mucho que ya no tenga el dolor, no quiero volver a tenerlo, así que lo tengo que tener presente. Hago ya sea un calentamiento antes de navegar o antes de salir en la bicicleta. Después hago mi entrenamiento principal del día, algo que me toma todo el día, pero lo disfruto mucho. En Beijing, no sé, creo que tuve la suerte de tener gente que me guiaba bien, me enseñó bien. Mi preparador físico en su momento pues, me enseñó a trabajar a largo plazo. En Beijing era un sitio de viento muy suave y toda la gente que había clasificado a Juegos Olímpicos estaba bajando mucho de peso. Y él me dijo, no, o sea, tú no tienes que bajar de peso, tú tienes que ponerte en forma físicamente pensando en Londres y en Río. O sea, pues no afectaba tanto la parte física porque era un sitio de viento muy suave, pero la experiencia pues, suma mucho en mi deporte. Y sí, mi desventaja era la experiencia. O sea, la experiencia navegando, la experiencia de tener muchos campeonatos encima y la experiencia de bueno, no haber navegado el láser, el barco. Que lo más duro del láser es tal vez la parte física. Yo me recuerdo antes de los juegos estaba sumamente nervioso y pensándolo ahora para atrás eran cosas muy sencillas que me ponían muy nervioso. Es más, la primera prueba tuve un descalificado porque como que hice una falta y el penalti que tú haces como para quitarte la falta es haces 2 vueltas, o sea un 720. Y yo estaba tan nervioso que en vez de hacer el 720 me faltó una parte de la vuelta. Según yo lo había terminado y terminé la prueba y estaba descalificado y ni me recordaba. Entonces me hacía falta muchísima experiencia, pero también entendía que uno no puede decir que quiero ser lo mejor de un día para el otro. Y creo que el haber aprendido a pensar así, pues como me dio cierta tranquilidad y me enseñó también como a poner en perspectiva los días complicados, porque si tenía un día malo, pues solo pensaba, bueno, o sea, esto se va acumulando para tener la experiencia suficiente dentro de 4 años, dentro de 6 años. Entonces, en vez de tener un día malo y frustrarme que no estaba rindiendo en ese momento. Mi segundo ciclo olímpico fue tal vez el más complicado, pero no a nivel de que tuve algunos problemas ni nada, sino pensé que iba a seguir progresando naturalmente, que me iba a ir creciendo y solo así me iba a volver mejor. Fui a la universidad, me tomé los primeros 3-4 meses pues bastante light. Fui a la primera competencia y me fue fatal. Fui mejorando pues poco a poco y a eso me enseñó que, o sea, si quiero seguir progresando, pues tengo que entrenar más que los demás. Decidí salir de la universidad para dedicarme a full. El año de los Juegos Olímpicos para mí fue un año muy bueno. El 2011 creo que quedé 28 o algo así en el Campeonato del Mundo y en el 2012 que estaba dedicado a full, quedé cuarto en el Mundial. Cuarto en el Mundial, segundo en el Europeo. Fueron muchas cosas que pasaron en esos 6 meses antes de Juegos Olímpicos y la verdad llegué a Juegos Olímpicos como un poco, esperaba estar en ese nivel, pero como que no me lo creía yo que en verdad era candidato a ganar una medalla y creo que mentalmente eso me afectó un poquito porque estuve todos los días peleando por una medalla y el último día pues me fue muy mal y bajé pues de estar ahí en la pelea por la medalla al 8º lugar. Una cosa es estar compitiendo, pero otra cosa es estar compitiendo por los primeros puestos, entonces tal vez no supe manejar esa presión. Llegué a Londres pues como candidato a medalla, que era algo que tal vez no me esperaba en ese momento, no esperaba progresar tan rápido. Para Londres me escogieron como abanderado, entonces ser abanderado de Guatemala definitivamente ha sido de las cosas más importantes de mi carrera, lo que más orgullo me ha dado porque de cierta manera me escogieron para ser como el líder de la delegación. Es un honor muy grande
Nunca se me va a olvidar entrar al estadio, escuchar el nombre de tu país, escuchar tu nombre, ir cargando la bandera y estás al lado de todos los otros abanderados de los otros países que son atletas que he admirado mucho a lo largo de mi carrera y que me han motivado también mucho a querer llegar a esos niveles. En el año de los Juegos pues me lesioné, no sabía si iba a los Juegos. Siempre tuve con muchos problemas de la espalda desde el 2010, pequeñas lesiones que tenía, eran algo que me tomaba, o sea, 5 días, 10 días. Cuando me golpeé pensé que iba a ser un poco lo mismo. Ya cuando entendí que iba a ser un poco más complicado, pues ya la meta no era intentar hacerlo lo mejor de entrenamiento, o sea, para prepararse, sino solo recuperarme. Fue durante una competencia, en un movimiento que hacemos en el barco. O sea, esto en verdad nunca me había pasado porque siempre que tenía dolores de espalda me dolía un par de semanas y tenía que alterar un poquito mi programa de entrenamiento. En este momento, o sea, hice un movimiento y la espalda se me quedó bloqueada y estuve bastante complicado, o sea, no podía mover la pierna por unos días. Para recuperarme fue un proceso complicado, especialmente porque por mucho que me recuperara, o sea, la preparación para los Juegos no iba a ser la misma, no iba a llegar en mi 100%. Lo miro para atrás, uno dice, ¿cómo me pudo haber dolido tanto la espalda? Pero en ese momento, en verdad, yo pensé que después de Río pues iba a parar. Y como de cierta manera ese era como el último esfuerzo que hacía, tal vez así lo justificaba en mi mente, que bueno, vale la pena porque es lo último que hago. Te pasan mil cosas por la cabeza y fue un momento bastante complicado. Cuando llegaron los Juegos Olímpicos de Río, la verdad que fue un poquito complicado porque, o sea, de cierta manera había llegado a los Juegos Olímpicos, que ya me lo había propuesto hace muchísimos años, pero en ese momento pues tú no quieres aceptar que no estaba en mi 100%. Mi momento más duro fue el tercer día de competencias. Competíamos algunas competencias adentro de la bahía de Río y otras afuera. Afuera era mar abierto, ola muy grande y viento fuerte. Yo por la lesión pues no había tenido el chance de ir a entrenar a Río. Para mejorarme la espalda tuve que bajar mucho de peso y yo físicamente pues no tenía ese peso, estaba debajo del peso que necesitaba. Y ese tercer día hubo muchísimo viento, muchísimas olas. Todo lo que tenía miedo que fuera a pasar en Juegos Olímpicos pasó en ese tercer día. Tuve con muchas complicaciones de la espalda y fue un día que metí creo que dos 20, hice un 20 en la primera prueba y un 20 y algo en la segunda prueba. Sumé 40 puntos y de cierta manera pues ya estaba fuera de la jugada, aparte que estaba con mucho dolor de espalda, no sabía cómo iba a amanecer al día siguiente. Inmediatamente, o sea, yo pensé que lo iba a dejar después de Río, o sea, yo dije, bueno, hago 3 Juegos Olímpicos, gano una medalla y ahí lo dejo. Y cuando las cosas no fueron así, me dieron ganas de seguir, dedicarle 4 años más y logré meterme a la final, estar en la medal race, que son los mejores 10. Y ese último día creo que hice un tercero y un sexto, un tercero y un séptimo. Una competencia adentro de la bahía, que todas las competencias adentro de la bahía las hice muy bien, pero la segunda prueba del día salíamos y la íbamos a hacer afuera con viento, con olas, y ya había tenido el tercer día muy malo en las mismas condiciones y sabía que si quería llegar a la final, que de cierta manera se había vuelto como mi meta real de ese año, porque luchar por una medalla iba a ser muy difícil, pero dije, bueno, tengo que llegar a la final. En la última prueba pues tuve un buen desempeño, hice sexto, séptimo y me logré meter en el 8º lugar, así que fue de muchísima alegría. Conforme fui creciendo, fui madurando, pues entendí que no tanto es la meta si la logro cumplir o no, sino saber que dejé todo en el camino por luchar por esa meta. Lima fue una de esas competencias que de cierta manera fueron como muy naturales porque
me propuse ganar los Juegos Panamericanos. Yo me operé la espalda en el 2017, fue una operación complicada que iba a tomar tiempo pues, recuperarme. 2018 pues, no estaba en condiciones de ganar los Juegos Panamericanos dentro de un año, pero por alguna razón yo siempre pensé que si seguía en el proceso en el que iba, pues dentro de un año iba a estar peleando por la medalla y yo estaba seguro que iba a ganar. Ese era lo que me quitaba el miedo de saber que le estaba dedicando otros 4 años de mi vida para llegar a Juegos Olímpicos, pero obviamente no podía llegar a Juegos Olímpicos si no estaba en un nivel como para ganar los Juegos Panamericanos. Todos los días fueron muy complicados. Contra el que más peleaba era con mi compañero de entreno, que es Charlie Buckingham de Estados Unidos. De cierta manera en Juegos Panamericanos es una competencia muy complicada porque somos pocos barcos. Tú puedes tener un muy buen día y la otra persona pues un día regular, pero le sacaste 2 puntos, que al día siguiente te los desquitan en una prueba. Entonces fue la lucha de día a día, especialmente con mi compañero de entreno. Estuvimos luchando pues todo el año en cada entreno y después estás luchando en la competencia, que llegamos a la final y el que ganara la última prueba pues iba a ganar la medalla de oro. Salí con mucha confianza, también había vivido un escenario muy similar en las finales de los Panamericanos del 2007 y un escenario pues casi idéntico en las finales del 2015. Esa experiencia me dio la tranquilidad que necesitaba para salir del agua con la medalla de oro. Cuando tenía la medalla ya en el cuello, estaba pensando en lo complicado que fueron los años antes de llegar a eso, pero también estaba pensando que queda muy poco para los Juegos Olímpicos. Yo me recuerdo el día después de Lima, salía yo al test event en Oshima, que es donde vamos a competir en Tokio. Estaba tratando de pensar a largo plazo y decir, bueno, esto no se acaba aquí, tengo que utilizar como esta motivación y cumplir la meta que tengo en Tokio. Después de Tokio he tenido pues ya bastante tiempo para pensar qué sigue. O sea, los últimos años he estado pensando, bueno, o sea, esto lo estoy disfrutando muchísimo, me está yendo bien, siento que estoy llegando a mis mejores años y siento que lo que sigue después de Tokio pues es seguir luchando. No sé por qué meta vaya a ser, sé que después de Tokio pues lo que me motiva es seguir representando a mi país, representando a mi familia. Mi reto para Tokio es ganar una medalla. Es una gran bendición de tener una oportunidad de luchar por eso. Muy pocas personas en este mundo tienen la oportunidad de, primero, hacer lo que les apasiona. Segundo, pues hacerlo a un nivel que puedas estar entre los mejores del mundo. Entonces, sí es una responsabilidad muy grande. Y creo que lo más importante va a ser poder hacer una campaña olímpica más y ir por mis 5º Juegos Olímpicos.